Muy bien. Bueno, la semana pasada nos embarcamos en esta aventura que confío que les ha de ser de bendición, como espero que sea. La semana pasada fue un poquito más largo que lo que esperaba, ya que prácticamente le di 2 temas en uno. Esta noche espero soltarlos un ratito antes, ¿está bien? Y vamos a hacer más o menos como hicimos la semana pasada, de considerar algunas de las lecciones principales que nos deja Éxodo, y luego vamos a abrir para preguntas y comentarios, lo que necesiten. El libro de Éxodo no comienza nada, simplemente es la continuación de Génesis. Y no termina nada tampoco. La historia queda con un fin abierto. Ustedes y yo la semana pasada vimos Génesis, que básicamente tiene 2 grandes bloques, antes y después de Babel. Y en él vimos que en esos primeros 12 capítulos, la Biblia cubre un periodo de aproximadamente unos 3.500 años, y que es notable que en la segunda parte, que son el relato más largo, capítulos 12 al 50, cubre apenas 300. El plan de Dios, enseñarnos acá acerca de 4 grandes eventos. En los primeros 12 capítulos, creación, caída, diluvio y Babel. Y en la segunda etapa, de contarnos la historia de 4 grandes hombres que fueron Abraham, Isaac, Jacob y José. Si tienen el mapa de la semana pasada, me gustaría llevarles allí, porque siempre los mapas nos ubican en la acción. Y en el mapa que dice los viajes de Abraham, allí tienen una síntesis prácticamente de lo que fue el libro de Génesis a partir del capítulo 12. Dios quiere colocar en la tierra de Israel una nueva nación. Una nación que manifieste a todos los pueblos la gloria de Dios, el conocimiento de su persona, los mandamientos de Dios, cómo adorarle, cómo ponernos bien con Él. Y dijimos que las 2 palabras claves en Génesis eran soberanía y elección. Dios soberano en todo. Él toma la iniciativa siempre. Y Dios escoge a quien Él quiere escoger por pura gracia, por pura misericordia. Nunca depende de nosotros, depende exclusivamente del Señor. Y en este caso, para sus propósitos, encontró a un hombre en la tierra de lo que es actualmente Irak. Yo ahí no hubiera buscado a nadie, honestamente. Pero allí estaba Abraham. Y el Señor puso sus ojos sobre él, porque era una persona perfecta, que nunca cometía errores, un santo desde el día de su nacimiento. ¿Es así su historia? No exactamente, no es cierto. Fue uno igual que nosotros. Dios lo eligió por gracia. No había nada en él que lo distinguiera de los demás. Y hasta el último día andaba metiendo la pata como todos nosotros también. Hablando el término hebreo que está ahí, ¿no es cierto? Así que ahí en el mapa tienen de dónde el Señor lo llama. Lo trae de la región de Irak, de una ciudad, en el día de hoy hubiéramos dicho tecnológicamente avanzada. Y sin embargo, dentro de lo que era la tecnología de aquellos días, por supuesto, Abraham deja todo para venir siguiendo el llamado de Dios a esta nueva tierra que Él le ofrece, y se instala en lo que es hasta el día de hoy la tierra de Israel. Allí en el mapa ven algunos de sus recorridos, cómo tuvo que caminar, hacer esa ruta, porque era la media luna fértil, como le decimos. Es el único terreno donde hay agua, donde se puede hacer un viaje. Si hubiera caminado 100 kilómetros al sur, es arena y piedra, un desierto de muerte. Y como dijimos, lo colocó Dios en el centro del mundo y en la tierra más hermosa que hay, y con un clima fantástico como es el de California que tenemos aquí en Los Ángeles. Así que aquí Abraham. Y vemos la vida de Abraham y le dice que comienza una nueva dispensación, una nueva economía en su plan. Ahora, hasta ese momento, hasta el momento de la Torre de Babel, había una sola lengua en el mundo. La palabra de Dios podía correr sin impedimentos. Cualquiera podía contarle a los demás de Dios, pero al confundirse las lenguas, Dios tiene que llamar ahora a un pueblo nuevo, que sean ellos los que comunican el mensaje. Y su plan es
formar una nación y que de su descendencia habría de nacer el Mesías siglos más tarde. Bueno, Dios tiene un sentido del humor bastante notable siempre. ¿Se dieron cuenta ustedes? Dios llamó a una pareja que no podía tener hijos para que fueran los padres de mucha gente. Y qué interesante, ¿no? Miren si un día de estos se anuncian los diarios, una pareja de 90 años va a dar a luz un bebé. En la unidad geriátrica van a ser un chiquito. Bueno, estarían todas las noticias. Pero vaya uno a discutirle los propósitos soberanos al Señor. Todo lo que Él hace es por pura gracia, misericordia, y su deseo es que nosotros conozcamos que para Él no hay nada imposible. Bueno, cuando Abraham se retira de la escena, allí queda Isaac, y el hermano Abraham, por querer hacer las cosas él, terminó creando un problema que hasta el día de hoy nos persigue, que es el nacimiento de la nación de los árabes. Y bueno, ahí vamos. Pero pasa Abraham, pasa Isaac, pasa Jacob. Jacob tiene esos 12 hijos que, excepto José, eran todos unos piratas con parche y pata de palo. Y otra vez más los propósitos de Dios se cumplen. Y se cierra el libro con la partida de José a Egipto. Y luego, movidos por el hambre, desciende toda la familia de Jacob, que son aproximadamente 70 personas. Y cuando ustedes y yo abrimos el libro de Éxodo, comienza con esta palabra que conecta Éxodo con lo que hemos leído anteriormente. ¿Cuál es la primera palabra que leemos en Éxodo? Estos son los nombres, prácticamente lo mismo que habíamos leído en Génesis, que es lo que nos daba las divisiones del libro en forma natural. Y prácticamente, una lástima que acá no pusieron en la versión inglesa, estoy seguro que debe estar, and, estos son los nombres. Como diciendo, entre lo que terminó ahí y lo que empezamos acá, no hay nada de diferencia, todo continúa. Ahora, si ustedes miran entre Génesis, último versículo con José, y Éxodo 1, han pasado aproximadamente, ¿cuántos años? Más o menos 300, 350, unos 400 añitos, ¿no es cierto? Posiblemente unos 300, fácil. Entonces, ha habido muchos cambios y ahora la situación cambia dramáticamente. Así que antes de seguir con la historia, vamos a introducir un poquito de la información que les pongo ahí para vuestra curiosidad. ¿Ok? ¿Por qué el segundo libro de la Biblia se llama Éxodo? Muy simple. Porque nos relata el evento principal que tiene el libro, que es la salida del pueblo de Egipto. Si lo leyeran en el hebreo, verían que comienza con exactamente las mismas palabras que acabamos de leer en el versículo 1. Estos son los nombres. Así está en la Biblia hebrea. Así que Génesis es en el comienzo, Éxodo es, estos son los nombres. ¿Ok? Cuando se traduce al griego, ya se los expliqué la semana pasada, los que hicieron la traducción prefirieron el nombre Éxodo, que quiere decir salida, y lógicamente cuando se tradujo al español, partiendo del idioma griego, se eligió la palabra Éxodo. Estos primeros 5 libros tienen un mismo autor. ¿Quién es él? Es Moisés. A lo largo de la Biblia, en distintos lugares y ocasiones, se dice que Moisés es el autor de estos primeros 5 libros. Lo encontramos en la Biblia, lo encontramos fuera de la Biblia. Lo encontramos en la Biblia, por ejemplo, aquí les puse 2 versículos. Ustedes lo pueden buscar después. Esta noche no quiero detenerme mucho en esto. Ustedes lo pueden buscar en casa. Pero Dios le dice a Moisés, todo este relato de lo que pasó con Amalek, ponlo por escrito ahí en el libro. Moisés, recuerden ustedes, era un hombre muy sofisticado, muy educado. Sería en el día de hoy un graduado de Harvard, un graduado de las mejores universidades. Porque esa fue la formación que él tuvo.
Y cuando llegamos a Josué capítulo 1, que ya Moisés ha pasado, Dios le da el comando a Josué diciendo, asegúrate de cumplir todo lo que está escrito en la ley de... Siempre es la ley de Moisés, siempre es la ley de Moisés, siempre es la ley de Moisés. En la mente de Dios, allí está clarito. Ahora, vamos a la historia de este libro fantástico. ¿Cuál es la historia? Pregunta, ¿por qué Israel tiene que descender a Egipto? Bueno, cuando yo leo mi historia, veo 3 propósitos. Allí lo tienen anotado prácticamente en la hojita. Primero, disciplina divina. ¿Qué queremos decir? Que si ustedes leen los últimos capítulos de Génesis, hay varios relatos ahí que son medio... sobre todo en la vida de Jacob. Leen relatos de... son tan sórdidos a veces que se me pone la cara roja de vergüenza de hablar de esos relatos. Léanlo ustedes después en casa. Pero uno nota que la señal de la circuncisión se está perdiendo, se pierde la moral, Judá entra en una relación ahí que uno dice, ¿qué es esta ensalada? ¿Qué es esto tan feo? Y Dios dice, bueno, me parece, muchachos, que ustedes están haciendo algunas cositas un poquito feas, parece que están copiando el estilo de vida de los de Canaán, así que a fin de que corrijamos ciertos hábitos destructivos, me los voy a llevar a un lugar donde no existen esas cosas. ¿Vieron lo que ustedes tienen que hacer con los hijos cuando se juntan con cierta gente que no conviene? ¿Qué tiene que hacer usted? Alejarlo de los amigotes, de las malas influencias. Y esta es la razón, primera razón por la que Dios lo tiene que llevar a Israel, a Egipto. Y tal es así que lo va a dejar durante 400 años, porque la gente de Canaán eran gente realmente fea. Ellos eran los principales exponentes de la adoración a Moloch, que exigía ¿qué cosa? Sacrificio de los niños a los demonios para tener poder espiritual. Y esas prácticas, son horribles para los que la practican y, bueno, yo no sé el Señor. Entonces, para salvarlos de esa influencia es que Dios decide sacarlos. Y a través de cómo Él mueve las circunstancias en la vida de José, los trae a la tierra de Gosén, que si miran el mapa que les entregan hoy, está al norte de Egipto, y es la zona más rica que tiene ese país. Es allí donde está el delta del Nilo, y es una tierra fértil. Si miran el mapa van a ver allí, ahí está el título, la tierra de Gosén. Es exactamente en la desembocadura del Nilo, donde el río se abre en 1000 direcciones y donde su agua es la que fertiliza todo y es una tierra excelente para la agricultura y para la ganadería. Entonces allí, aislado de todos, Dios va a colocar a esta familia. Ahora, Dios los lleva con este propósito, que es corregir algunas prácticas. Preservación física, porque en estos 300 años, Israel va a pasar de un grupo de 70 personas a ¿cuántos aproximadamente? 2 millones, correctamente. Entonces, miren el salto que pegan. De una familia pasa a ser una nación, un conglomerado gigante. Y además, como ya lo dije hace un rato, los quiere preservar espiritualmente de la contaminación de Canaán, aunque honestamente los judíos muy rápidamente adoptaron las prácticas de todos los que estaban alrededor de ellos. Ahora, cuando ustedes y yo leemos Éxodo, allí les puse una notita para vuestra curiosidad, si alguna vez lo quieren investigar con más detenimiento. Leemos en el capítulo 1 que se levantó un faraón que no conocía a José. Claro, han pasado 300 años largos y esta historia no está aquí en Éxodo, por supuesto. Uno tiene que buscar en los libros de historia. ¿Qué pasó? Que durante unos 400 años
Y Egipto fue invadido por un poder extranjero. Se llamaban los Hicsos. ¿Quiénes era esta gente? No se sabe de dónde vinieron, pero tomaron el poder, se adueñaron de la tierra, y es en esta época cuando José baja a Egipto. Y es en esta época cuando José prospera y la nación entra, y extranjeros con extranjeros, todos contentos ahí juntos. Pero pasan los tiempos y es más o menos como cuando España recuperó el control después de estar 8 siglos controlado por los moros. ¿Se acuerdan la historia? Y lógicamente, cuando vienen la reconquista del poder, a todos los que entraron mal, llega la hora de la venganza. Y lógicamente, ahora que retornan los egipcios al poder, ven que está en este pueblo que está sentado en la mejor tierra de la nación, que son 2 millones, y que en caso de que son invadidos una vez más, se pueden dar vuelta, apoyan al enemigo que ataca, dijeron, acá tenemos un problema militar entre manos y económico muy grande. Entonces, lo mejor que podemos hacer con ellos es destruirlos. Y ese es el comienzo del libro de Éxodo. Ahora, es en estas circunstancias donde se gesta todo lo que vamos a ver en un minuto. Ahora, ¿cuál es el tema principal del libro de Éxodo? Allí se nos dejé anotado, y es, el propósito central es contarnos la formación de la nación de Israel. En Génesis vemos 4 familias. En Éxodo encontramos una nación. Y una nación, para que pueda ser nación, tiene que tener 3 elementos. En primer lugar, tiene que haber un grupo humano. Y no puede ser un grupo humano muy chiquito. Tiene que tener un cierto volumen para poder defenderse. Un grupo humano, para poder ser nación, tiene que tener una constitución en común que rija la conducta de toda la nación. ¿No es así? Nosotros nos guiamos por la Constitución de Estados Unidos. Argentina no se guía por la Constitución de Argentina y así también le va. Pero todo pueblo tiene que tener una constitución. Es lo que establece los valores, las prácticas, los parámetros. Es lo que define cómo ustedes y yo tenemos que conducirnos. Entonces, además, ninguna nación puede ser nación si no tiene territorio. Una de las tragedias más grandes que hay en estos momentos es la tragedia de los kurdos en Irak. Esa es una nación sin territorio y por lo tanto ahí andan, los matan los turcos, los matan los iraquíes, no los quiere nadie y nunca se pueden defender porque no son nadie. Son un pueblo dentro de otro pueblo y no les va bien para nada. Entonces, esta es la historia de Éxodo, que Dios está buscando formar una nación muy especial que Él ha decidido formar. Y entonces lo que encontramos es que en los primeros 18 capítulos tenemos el relato de cómo se formó esa nación, y en los capítulos 19 al 40 tratan con la promulgación de la Constitución Nacional. Muy bien. Si queremos entender el libro de Éxodo, podemos dividirlo básicamente en 4 grandes etapas. Allí las tienen anotadas. En la primera etapa, Israel está ¿dónde? En Egipto, ahí en la tierra de Gosén, donde se multiplicaron desde que vino José. La segunda es cuando realmente son liberados y se produce el cruce del Mar Rojo y avanzan rumbo a la tierra, hacia el monte de Horeb, hacia el monte Sinaí. Perdón, ya me estoy adelantando a mí mismo. Hay 3 capítulos que relatan la llegada hasta el Mar Rojo, disculpen. Y después que cruzan el Mar Rojo, el viaje hasta el monte Sinaí. Y la última parte del libro, la mitad del libro, es Israel allí asentado en el monte Sinaí, y donde Dios le va a entregar lo que ya vamos a ver en este momento. Muy bien. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Muy bien, bueno. Vamos a pasar un poquito más adelante, donde dice información adicional. Les dije que Génesis, el tema era soberanía y elección. Y ahora
la palabra clave para Éxodo es redención. Redención. El gran capítulo de Éxodo es capítulo 12. Es el capítulo donde se establece la celebración de la Pascua. ¿Ok? Ahora bien, a mí me llama la atención cómo Dios procede en su sabiduría para formar este pueblo. Dios los mueve de la tierra de Canaán a la tierra de Egipto por el hambre. Allá se vienen todos. Se establecen ahí en la tierra de Gosén y muere José, mueren toda esa descendencia y el pueblo comienza a multiplicarse. Y hubieran sido un conglomerado social, pero para poder compactarse en una nación Dios tenía que hacer algo. ¿Qué tuvo que hacer? Someterlos al horno de la aflicción. De esa manera las experiencias comunes los comenzaron a hacer que se unan entre ellos. No es notable cómo Dios tiene que hacer eso tantas veces en nuestra vida. Andamos medio desparramados y Dios nos dice, a ustedes los quiero juntitos. Y es el horno de la aflicción lo que tantas veces desarrolla en nosotros las actitudes que Dios quiere que desarrollemos y que nos unamos unos y otros. Ahora, ustedes ven, la situación de Israel era desesperante. ¿Se podían zafar ellos del poder de Faraón? Era absolutamente imposible. Hagan de cuenta que Costa Rica se quisiera zafar del poder de Estados Unidos. ¿Qué chances tiene? Más o menos la misma que de Israel zafarse de Egipto. Tan grande era la cosa. Entonces, vemos la soberanía de Dios formando a la nación, llevándolo al horno de la aflicción. Y vemos la soberanía de Dios levantando al libertador. ¿No les parece notable la historia de Moisés? Que en la hora más oscura, cuando se estaba matando a los chicos, Dios va a mandar al libertador al palacio de Egipto para que se lo críen a los judíos, para que después les... Qué notable la sabiduría de Dios, ¿no? Él hace de cosas que nosotros no las podemos imaginar jamás. Ahora, siempre como resultado de ¿qué? Y sí, de la fe de una madre. El último día de la madre justamente hablé de Jocabed, de esta mujer increíble que vio a Moisés y dijo, este chico yo no lo entrego. Y lo preparó para la tarea que venía. Y vaya, qué trabajo que tiene que haber hecho Jocabed, que Moisés estuvo educándose por 40 años en la corte de Faraón, preparándose para ser el sucesor del rey, porque dicen que la chica que lo adoptó, la princesa, no tenía hijos propios, entonces lo adoptó a Moisés. Y sin embargo Moisés, mientras está rodeado de toda la gloria del palacio de Egipto, nunca perdió el sentido de identidad y sabía que era hebreo. Y uno dice, miren lo que es la influencia de una madre piadosa. Es impresionante, realmente muy notable. Bueno, ustedes, si vamos al bosquejo que tienen ahí, que yo les entregué, van a ver que allí están prácticamente todos los pasos de este relato tan apasionante, ¿no es cierto? La primera gran sección del libro de Éxodo, ahí donde dice bosquejo analítico, bien podemos describirlo en la etapa de la esclavitud. Y vemos cómo se perseguía al pueblo hebreo, cómo Moisés fue preparado, y cómo Moisés, aunque no sabía lo que Dios pensaba hacer, él ya tenía una visión de que el pueblo tenía que salir de ahí, que había un futuro mejor. Uno lee cómo Moisés se adelantó al plan de Dios, 40 años se adelantó. Y él quiso tomar el problema en sus manos y pensó en hacer una pequeña revolución. Claro, no sabía que Dios tenía el propósito de a largo plazo de no hacer una revolución, sino enterrar al ejército entero en las aguas del Mar Rojo, por su poder milagroso. Pero evidentemente en el corazón de Moisés, tal como nos dice el libro de Hechos, cuando Esteban predica, dice, sentía que Dios le había dado ya la visión de que lo iba a usar para una gran obra.
Y luego Dios llama a Moisés, después de estar 40 años pastoreando ovejas en el desierto. Y uno dice, qué notable la vida de Moisés, porque pasó 40 años aprendiendo a ser alguien, pasó 40 años en el desierto aprendiendo que no era nadie, y pasó los últimos 40 años aprendiendo que Dios era todo. Entonces, cuando los llama, si ustedes leen estos capítulos del 4 al el llamamiento de Moisés al 7, ustedes encuentran que Dios ahí se revela a Moisés de una manera muy notable. Le dice, yo soy. Cuando Faraón te pregunte, ¿quién te manda? Yo soy. Y si ustedes se fijan, todo lo que Dios hace y dice es muy notable. Le dice, yo he escuchado la oración de mi pueblo. Y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, 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 voy a hacer lo otro. Dios siempre tomando la iniciativa. Dios siempre buscando bendecir a su pueblo. Ahora, Él tiene su tiempo, ustedes lo saben. Pasaron largos años, parecía que Dios nunca iba a contestar la plegaria, y sin embargo llegó el momento, y cuando Dios se puso en movimiento, fue realmente muy, muy notable. Ahora, siguiendo con el bosquejo analítico, ustedes tienen lo que se llama la emancipación. Allí es cuando se celebra el evento más importante hasta el día de hoy de la nación hebrea, que es la institución de la Pascua. Pero vean un poquito antes la tabla que les hice ahí de las plagas. Porque ustedes saben que Dios, para poder tratar con Faraón y que deje ir al pueblo, Faraón, ¿ustedes creen que tenía algún interés en dejarlos ir? No. ¿Por qué? Exactamente, era mano de obra barata para la industria, eran esclavos, correctamente. Entonces, le estaban levantando las ciudades, hacían las cosas que él les pedía, y lógicamente, ¿quién quiere dejar? Es muy difícil soltar la mano de obra gratis. Entonces, Dios decide castigar a la nación. Y ustedes y yo tenemos el relato de las 10 plagas. Ahora, lo que no nos relata la Biblia es contra quién eran las plagas. Sin embargo, si ustedes se fijan, cada una de ellas estaba destinada a demostrar el poder de Dios a los judíos y a los egipcios, de que Dios tenía más poder que todos los ídolos que ellos adoraban. Por eso las plagas estuvieron destinadas a destruir el poder de los pretendidos ídolos. Por eso encontramos que cuando el Nilo se convirtió en sangre, eso iba contra Apis y contra Isis, que los egipcios, adoraban. Y a ellos le atribuían cuando el Nilo crecía por las lluvias en el corazón del África y que venía con la inundación y entonces se podían hacer las cosechas. La segunda de las plagas, cuando aparecieron los sapos y las ranas, allí está la diosa, el nombre. Era la diosa de la fertilidad. Si alguien no tenía bebé, ahí iba y hacía el sacrificio. Y así sucesivamente, mis hermanos. Pero el número uno en el panteón, dentro de los egipcios, era el dios Ra, que era el dios Sol. Fíjense el nombre del rey de Egipto. ¿Cómo se llama? No, es la otra palabra que usamos siempre. ¿Cuál es? Ajá. ¿Y qué quiere decir eso? Ra, el dios Sol, On. Siervo del dios Sol, quería decir la palabra. Y cuando el faraón hablaba, todo el mundo tenía que ponerse de rodillas porque hablaba ¿quién? Dios. ¡Qué importancia! Y lógicamente que si Dios es Dios, tiene que tener mucho poder. ¿No les parece? Y en este caso Dios viene con las plagas y le dice, yo les voy a demostrar a ustedes quién tiene poder acá, quién manda y quién no manda. Y vaya juicio que le encajó a toda la nación. Ahora, a mí hay algo que me llama la atención, hermanos, y es esto. Cuando ustedes y yo leemos las plagas,
Las primeras 9 plagas, Dios separó Egipto de Israel. ¿Se dieron cuenta? O sea, Egipto no pagó la luz y Dios le cortó la luz. Le desconectó el poder y se quedaron sin electricidad. Ok. Dios hizo una plaga, primera, y tocó a Egipto. Los israelitas protegidos. Vino la segunda, contra Egipto. Los israelitas protegidos. Tercera plaga, los israelitas protegidos. Pero cuando llegamos a la número 10, que es la Pascua, ahora van a morir los se me luanga la traba. Ahora iban a morir los primogénitos. Y qué cosa tan notable que ahora Dios le dice a Israel que se prepare para la Pascua. Porque el juicio va a pasar sobre Egipto, pero si ellos no hacen lo que Dios les dice, van a correr la misma suerte. ¿Por qué? Porque, mis queridos, Dios quería enseñarle al pueblo suyo que está formando que la liberación que ellos iban a experimentar no la habían logrado ellos por su poder, sino que era toda la obra de Dios. Y que esa obra era gratuita para ellos, pero no era gratuita para Dios. Y por eso les enseña que tienen que sacrificar un animal. ¿Y qué cosa tan notable? ¿Leyeron ustedes la Pascua? Dios le dice, maten el animal, maten el corderito. Y tienen que tomar un hisopo, que era una planta que abundaba allá, mojarla en la sangre. ¿Y qué tienen que hacer? Correctamente. La pregunta es, ¿del lado de adentro o del lado de afuera? ¿Por qué? Correcto, ¿por qué? Mis hermanos, este es un párrafo muy rico. Uno podría predicar un buen rato sobre el capítulo 12 de Éxodo. Pero ustedes se dan cuenta que en el poder de Dios es muy grande. Y a mí me impresionan los ángeles, ¿no? Porque esa noche entraron a cada casa y ustedes creen que se equivocaron. Que había 5 hijos y mataron al cuarto y dejaron vivo al primero. No, Dios conoce todo. Los ángeles saben todo. Ellos nos tienen a toditos estudiados y saben quiénes somos y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero hay una cosa muy notable. Y es que en este símbolo de pintar la sangre por afuera, nos habla de algo que para el creyente es muy precioso y es su testimonio. Supónganse que esa tarde hubieran pasado los egipcios y dicen, che, ¿y vos por qué tenés pintado ahí eso ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mancha roja que tenés arriba de la puerta? Estaba dando el judío una declaración de su fe en la palabra de Dios. La Pascua era para el pueblo, pero había que mandar un mensaje para afuera. Y con nuestra fe es exactamente igual. Ustedes saben que como pastor a la cena del Señor yo le pongo una importancia increíble. ¿Por qué? Porque es la temperatura del alma, mide la temperatura del alma la cena del Señor. Mide nuestro nivel de compromiso, mide nuestro nivel de discipulado, sobre todo mide nuestro nivel de aprecio al Cordero de Dios. Porque la cena del Señor es la cena de Él, es el recordatorio de Él. Y cuando nosotros participamos, estamos diciendo, Señor, aquí estamos. Hemos llegado a participar de esta bendición tuya, que es la liberación de algo mucho más grande que el poder de Faraón que nos oprimía, para llegar a gozar de algo que es increíblemente hermoso y que a mí no me cuesta nada, excepto un paso de fe, pero que a ti te costó todo. Entonces, queridos, hablar sobre la Pascua es un capítulo que uno podría hablar por horas. Tiene lecciones en todos los niveles, de muchas cosas que en esta noche no quiero tratar. Pero fíjense qué cosa tan notable. El pueblo obedeció y qué increíble. En español la palabra Pascua no dice nada, pero en inglés se nota acá clarito, ¿no?
quiere decir que dio passed over. O sea, pasó por arriba. A ellos no los tocó. Pero a los egipcios, imagínense lo que habrá sido el amanecer del día siguiente a la Pascua en Egipto. Cuando cada padre se levantó y vio, qué dolor. Entonces, ¿quién puede sorprenderse que ese día le dijeron a los judíos, váyanse, 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 basta, basta, basta? Y hasta los llenaron de oro y los llenaron de todo lo que necesitaban para el camino. Dios no se equivoca, queridos, en sus planes. Él tiene su tiempo. Muchas veces los enemigos de la fe parece que se van a imponer sobre nosotros y nos van a destruir. Tranquilos, pueblo del Señor. El Señor siempre está en control. Nadie se escapa a sus ojos, nadie se escapa a su tiempo. Ahora llegó el momento de la liberación. Israel se tiene que formar. El grupo humano se ha expandido. Pero ahora entonces hay que partir para la tierra nueva. Pero para que sean nación necesitan una tierra y necesitan una constitución. El pueblo ya está formado. Ahora son 2 millones de personas. ¿Pero qué necesitan? Bueno, necesitan una constitución. Y ustedes a partir del capítulo 19 tienen entonces todos los mandamientos que Dios le dio al pueblo cuando estaban allí en el monte Sinaí. Todos estos capítulos, hermanos, excepto cuando entramos un poquito al relato del tabernáculo, que se pone medio complicado ahí con las ofrendas, es digno de ser leído. Capítulo 19, vean ustedes lo que dice el Señor, qué es lo que Él está tratando de hacer con este pueblo. Si miran el mapa que tienen ahí hacia la tierra prometida, Dios desde la tierra de Gosén los podría haber llevado derecho a la tierra de Israel. Sí. Pero ¿cuál era el problema? Bueno, primero que iban a encontrar ejércitos muy bien atrincherados, muy bien pertrechados. Israel tenía un ejército. No, era un conglomerado de gente que había sido esclava. Tenían armas, tenían caballos, lanzas, escudos. Nada. Era un conglomerado humano. Y si hubieran ido por el camino hacia la franja de Gaza que ustedes tienen ahí, que dice el camino de los filisteos, los encontraban a los filisteos y ¿qué pasaba? Ahí nomás se acababa la historia de Israel. Dios dice, no, un momento muchachos, primero vamos para el sur. Antes de que ustedes estén en condiciones de enfrentar enemigos poderosos, primero se tienen que compactar un poquito. Y vaya, una vez más, el mismo principio. Que Dios para compactar a su pueblo los hace pasar por necesidades. Y si ustedes ven la ruta hacia el monte de Horeb, bueno, primero que salieron y atrás se le viene el ejército de Faraón para matarlos. Y ahí fue lo primero que sintieron. ¿Y ahora qué hacemos? Adelante está el Mar Rojo, atrás está el ejército de Faraón, esto va a ser una masacre. Y Dios abrió el Mar Rojo. Y uno dice, después de haber visto todos los milagros que vieron, ¿este pueblo estaba dispuesto a creer en el Señor? No, güey, José. Los relatos que siguen hasta el capítulo del 12 al 20, 19, ¿qué encontramos? Que apenas caminaron un día, le faltó el agua, ¿y qué pasó? Y después, quejándose todo el tiempo. Muy bien. Dios tenía que formar en ellos, al igual que en nosotros, el apetito por cosas diferentes. Ustedes se dan cuenta del tiempo que nos lleva a todos nosotros cambiar de lo que es el modo de operar humano, carnal, a ser gente que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Lo lindo es que en 2 días lo logramos, ¿no es así? Ni en 2 días, ni en 2 semanas, ni en 2 décadas. A nosotros todo nos toma tiempo. Llegar a ser creyentes que funcionan en el mundo con la mente del cielo, uy, queridos, qué proceso de transformación lenta. Toma tiempo. Y Dios eso es lo que tiene que hacer con el pueblo. Los tiene que sacar de ser una nación
en el nivel horizontal para que comiencen a ver el nivel vertical de la grandeza de Dios, que habían visto en los milagros, pero a quien todavía no conocían. Entonces, los lleva rumbo a la tierra, allí al sur, al monte de Sinaí o al monte Horeb. Y fíjense el capítulo 19, porque esto es muy importante. Dice, al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En 3 meses. Interesante. Subieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a todos los israelitas. Ustedes han visto lo que le he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído para que me conozcan a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, marquen la palabra, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Muy bien. Aquí Dios le dijo, ponete a escribir una canción, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. ¿Se dieron cuenta? Eso, bueno, ok. Marcos Witt lo sacó del párrafo paralelo del Nuevo Testamento que está en 1 Pedro. Pero ustedes se dan cuenta que Dios dice, ustedes ahora van a estar unidos conmigo por un pacto. Es un pacto que yo firmo con ustedes. Yo les he demostrado mi poder y que con todo lo que he hecho los he traído hacia mí. Ahora ustedes son mi especial tesoro, deben estar apartados para mí. Puedo tener vuestra lealtad, puedo tener vuestro compromiso, puedo tener vuestra... ¿Y el pueblo de Dios? Y dijeron que sí. Pero las cosas no son tan sencillas. Entonces ustedes y yo encontramos capítulo 20, donde encontramos lo que es el resumen de estos 5 libros, que son los 10 mandamientos. Ahora, ustedes y yo cuando leemos el Nuevo Testamento y habla de la ley, ¿a qué se refiere el Nuevo Testamento cuando dice la ley? Sí. Muchas veces se refiere a los 5 libros. Pero cuando San Pablo habla en Romanos y Gálatas de que la ley no nos puede salvar y que la justificación no viene por las obras de la ley, y que la ley no tiene poder contra el pecado, y que la ley es buena porque nos muestra la necesidad, y porque la ley es un mandamiento santo, justo y bueno. ¿De qué está hablando? De los 10 mandamientos en forma particular. Así que cuando usted lea el Nuevo Testamento y encuentre la palabra ley, piense más bien en los 10 mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos, hermanos, son el mapa de Dios para la felicidad humana. Si ustedes y yo pudiéramos vivir los 10 mandamientos todos los días perfectamente, ¿qué pasaría? Paraíso, paraíso en la tierra. Sin embargo, porque el pecado está en nosotros, esto jamás nadie lo ha logrado ni lo va a lograr. Por eso, ustedes y yo necesitamos un Salvador que nos dé poder para vivir de esta manera. Y para hacer las cosas peor, cuando llegamos al Nuevo Testamento, al Sermón del Monte, el Señor Jesús, ¿qué hizo? ¿Anuló de los 10 mandamientos? No. ¿Qué los hizo? Los hizo más difíciles todavía. Porque, ¿se acuerdan? A ustedes les enseñaron que si matás a alguno sos culpable. Pero yo les digo que si te enojas con tu hermano, sos asesino igual que el tipo que le metió el balazo. Ok, vamos a dejar ese tema. El Señor radicalizó los 10 mandamientos. ¿Con qué propósito? Demostrarnos que ustedes y yo, sin la ayuda del Espíritu de Dios, no podemos jamás vivir esto. Jamás podemos en nuestra fuerza vivir una vida que agrada al Señor. Necesitamos la ayuda de Él. Necesitamos volver a nacer.
Ese es el don de la salvación y entonces el Espíritu Santo es el que nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios. Ahora, vamos a los 10 mandamientos. Déjenme hacerles 3 o 4 comentarios nada más. Si alguno quiere invertir ahí un poco de dinero, hace años atrás yo prediqué un sermón sobre cada uno de estos mandamientos acá en la iglesia. Pídalo por ahí, lo obtendrá y usted será beneficiado increíblemente. Pero vamos por parte. Fíjense ustedes una vez más. Entonces, ¿qué escena, Moisés está en el monte y Dios da esta fórmula que es la fórmula para la máxima felicidad humana. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, versículo 2 marca el preámbulo de los 10 mandamientos. Nos dice quién habla y qué derecho tiene a hablar. ¿Quién es el que habla? Yo soy el Señor, tú, Dios. Él se pone en un pacto con la nación. Aunque la nación todavía anda medio bolo, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Muy bien. Yo hice por ti lo que tú no podías hacer por ti mismo. Yo soy el que te liberté, yo soy el que te he traído, yo soy el que te proveo, yo soy el que te doy todo. Entonces, ¿cómo vas a vivir? Y fíjense que el punto de división en los 10 mandamientos es medio debatible. Muchos dicen que los primeros 4 apuntan para arriba, muchos dicen los primeros 5 apuntan para arriba. Pero ciertamente, los 4 primeros nos enseñan la relación vertical con Dios. Y luego, cómo llevarnos bien con el prójimo. ¿Se entiende? Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien. Dios no acepta competidores de ninguna especie, de ninguna forma, compañeros. Literalmente tendríamos que traducir este mandamiento diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mis ojos. En otras palabras, que yo no llegue a tu casa y mirando las paredes encuentre cosas colgaditas ahí, porque te la voy a pegar por la cabeza, Eso es lo que quiere decir. No vas a andar con cosas que adelante de mis ojos son una abominación. Mis hermanos, en este punto todos tenemos que aprender. Yo mismo tuve que aprender. Yo estudié historia en Argentina y cuando estudiábamos la historia de Latinoamérica, las 3 grandes culturas, aztecas, mayas y incas en Perú, teníamos que estudiar tantas cosas y que los aztecas hacían las flechas con la piedra. Los de México nunca estudiaron su propia historia, obsidiana. Entonces, vamos recién casados de luna de miel con la rubia. Y yo en aquellos de entonces, miren el error que cometí, fui a visitar las pirámides aztecas. En el día de hoy no me acerco a una pirámide excepto para pedir perdón al Señor por las barbaridades que se hicieron en esos lugares. Pero allí fui y estaban los negocitos con todas las cosas y había unas cositas hechas con piedra obsidiana y yo digo, bueno, voy a comprar. Y Francia me dice, no las compres. ¿La compro o no la compro? Bueno, la compré. Pero eran diosesitos de los aztecas. Y para mí eran obsidiana, pero Francis veía que eran dioses. Y los compramos y los llevamos a casa y nunca los pusimos. Y un buen día iba estudiando este tema, justamente lo tengo que enseñar este tema en Vancouver, y cuando vi lo que significaba esto, dije... Y Francis me dice, no, acá están escondidos desde que lo compraste, hace no sé cuántos años habían pasado. Así que a la basura se fue la obsidiana y la cultura y tu madre también. Ahí está. ¡Bum! Basura, a los ojos de Dios eso no corre. No puedes tener cosas delante de los ojos del Señor que para ti es cultura y para Él son abominación. Limpian sus casas, hermanos. Pero delante del Señor no está bien.
Y con mucho dolor tuve que reconocer que en mi crecimiento espiritual nadie me había enseñado estas cosas. Pero tuve que aprender que servimos a un Dios celoso, muy bondadoso, muy bueno, y que menos mal que nos da tiempo para crecer. Menos mal que Dios no es siita o suni, porque si no, no. Perdón, suni por los Irak, no por... De ahí vengo. De ahí viene. Pero ustedes saben que no nos manda un coche bomba para volar por pedazos porque estamos fuera de la voluntad, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor que nos da tiempo, pero nosotros tenemos que aprender a colocar nuestra vida bajo su palabra en todo. Y en este caso, compañeros, el Señor nos dice en el segundo mandamiento, no te harás imagen. Y queridos, no es solamente la imagen de la María o de la Lupe, es tantas cosas que sin querer se infiltran. Y vaya un comentario. Ustedes que tienen una Biblia católica por ahí todavía escondida, guardada, que la leen en secreto, pero no lo confiesan. Dale, les cuento una. Vean lo que les voy a decir. La Iglesia Católica, para poder justificar la práctica de la idolatría, vean lo que hicieron. Busquen una Biblia católica y lean Éxodo 20. ¿Y qué van a encontrar? Que quitaron el segundo mandamiento. Lo borraron. Y entonces dicen que son 10 mandamientos porque dividen, no sé si es el del día de la madre, no sé cuál de lo dividen, y entonces así llegamos a los 10. Fíjense lo que han hecho. Porque este segundo mandamiento tira por el suelo, torpedea toda esa práctica que ustedes vieron en Latinoamérica que es tan repulsiva a los ojos de Dios. Así que, queridos, este es un tema fundamental. Nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Que no te encuentre con un competidor porque yo no acepto eso. Y fíjense que pronuncia una maldición hasta ¿cuántas generaciones? Dios considera la adoración a objetos construidos por manos humanas como una abominación. No es cosa liviana, hermanos. Uno a veces tiene temor de ofender a los católicos. Los católicos se van a perder para siempre si no los enfrentamos alguna vez. Y tenemos que mostrarle, querido, Dios te ama, pero Dios aborrece la idolatría. Dios ama a todos. Él dio su vida por todos, por ti inclusive. Pero todos tenemos que aprender a salir de esta trampa que el diablo nos ha tirado. Tercer mandamiento, el nombre del Señor en vano. ¡Wow! Ustedes lo saben. De mil maneras. Lo escucho a Diego Maradona decir, el Barba fue bueno conmigo. Diego, cállate la boca. Te destruiste la vida con la droga y encima te van a echar a hacerte hirviendo en la cabeza un día. No tomes el nombre de Dios. Dios no es el Barba, ni es el nombre de arriba, ni nada por el estilo. No. El nombre del Señor es sagrado. Y el tema del reposo, este es el único mandamiento que no se menciona en el Nuevo Testamento, como que fue abolido. Sin embargo, el día del reposo es un día sagrado para Dios. Dios nos enseñó que tenemos que trabajar 6 días, hacer toda tu obra, y el día séptimo, ¿para qué es? Es para el Señor. Y qué cosa, ¿no? Que los hombres siempre tienen el afán, trabajar 7 días para acumular. Y Dios te dice, che, pajarón, yo no te fabriqué así. Vos vas a trabajar 6 días de sol a sol, pero el séptimo día tenés que descansar. ¿Cuántos de ustedes conocieron a esa gente que trabajo uno a la mañana, otro a la tarde y otro el fin de semana? ¿Y cómo terminan? Cornudos, perdón. Así terminan. Yo les conté la historia, ¿se acuerdan? Que me contó un compañero de allá de Checoslovaquia cuando llegué a Vancouver. Checoslovaquia estaba bajo el régimen marxista todavía. Y dicen que allá un día llegó a la fábrica uno del miembro del Partido Comunista. Estaba escandalizado porque en esa fábrica, claro, en Checoslovaquia siempre fue, mientras estuvo el comunismo, un país un poco más liviano. Entonces vino a decir, ¿qué pasa? Que acá los camaradas revolucionarios no vienen a la indoctrinación del partido. ¿Se acuerdan la historia? ¿No se acuerdan? Ok, se las voy a contar de nuevo entonces. Y entonces,
pasó el decreto, esta noche todos los revolucionarios tienen que estar en la reunión de indoctrinación del partido. Entonces, bueno, cuando te decían que tenías que estar, mejor que vaya, porque si no, terminabas muy mal. Así que esa noche no había otra alternativa, todos los de la planta estaban en la reunión de indoctrinación del partido. Entonces comenzó el hombre el comisario, con la charla y les preguntó, bueno, a ver ustedes, camaradas, ¿quién es Marx? Nadie supo contestar. Entonces le dice, ¿ve? Eso es lo que les pasa a todos ustedes por no venir a la reunión de indoctrinación del partido. Oh, ¿quién es Lenin? ¿Sabían quién era Lenin? ¿Ven? Eso les pasa por no venir a la reunión de indoctrinación del partido. ¿Quién es Stalin? Eso les pasa por no venir a la reunión de indoctrinación del partido. Y en ese momento alguien levanta la mano y le dice, señor, ¿y usted sabe quién es Juan? Y el tipo dijo, no sé quién es Juan. Ah, dice, es el que está con su señora mientras usted está en la reunión de indoctrinación del partido. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El 7º día se lo tenés que reservar al Señor sin excusas. Y hermanos, qué lindo es ver que tantas personas que han venido del continente tomaron esta palabra de Dios en serio y Dios les ha bendecido porque fueron fieles a Él. Tenían trabajos, empezaron en esos trabajos que tienen que trabajar 40 días a la semana, en las peores horas, y sin embargo, al que confía en el Señor y dice, Señor, yo quiero cumplir tu voluntad, el Señor siempre bendice y siempre abre puertas. El resto de los mandamientos no vale la pena analizarlos en esta noche, sí vale la pena, pero no tengo tiempo. Quiero decir que luego de la relación vertical pasa la relación con los padres, porque Dios sabe exactamente dónde está lo importante y sabe que si el hogar se destruye, lo demás no funciona. Y entonces nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto es lo que la civilización occidental no quiere hacer, y así también le va a la sociedad occidental. Y entonces luego trata la relación horizontal, y fíjense que nos da mandamientos que son del conocimiento público. Es notable que en los primeros 5 mandamientos el Señor nos da razones por las cuales los debemos cumplir. Los últimos 5 mandamientos no nos dice nada, nos dice solamente cúmplelo. ¿Por qué? Porque se sabe, creo, que cualquier persona que tiene conciencia, que si mata a alguien no le va a ir bien. Y que si sigue quebrantando todos los que siguen, tampoco le va a ir bien. Y entonces en el último mandamiento, el Señor va al eje de la rueda y entonces nos recuerda que el problema es mucho más complicado que lo que ustedes y yo podemos manejar. Que en última instancia no podemos cumplir sus mandamientos porque dentro de nosotros está la codicia. Y mientras tal vez podemos mantener una conducta externa por un tiempo, la codicia, y el Señor nos dice, no codiciarás. ¿Y cómo hago para dejar de codiciar? Solamente el Espíritu Santo me puede dar ese poder. Y qué interesante, ¿no? El tema de la idolatría, versículo 24. Ustedes y yo lo leímos juntos esta noche. Fíjense la importancia que Dios le da a todo esto, mis hermanos, porque no es cosa chiquita, lo vuelvo a reiterar. Nuestro Dios es un Dios celoso. ¿Qué dice? Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Versículo 25. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanas. ¿Tan bravo es nuestro Dios? Qué distinto que Él ve las cosas de lo que nosotros las vemos. Esto es lo que Israel tenía que aprender. Que había sido llamado para conocer a un Dios de mucha santidad. Y eso lo vamos a ver en el próximo estudio, que es el libro de Levíticos. Porque Génesis, soberanía, elección, Éxodo, redención, liberación, salvación.
Y ahora Levítico nos va a enseñar a cómo vivir en santidad. Y el libro de Levítico es apasionante porque tiene toda la conducta que el pueblo tiene que tener a la luz de todo lo que Dios nos da. La última parte de Éxodo, allí está la constitución. El tiempo se ha volado y dije que iba a hablar más corto y me parece que hablé más largo. Así que, bueno, hasta aquí llego yo.